Buenas tardes, Emma, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas tardes, Laura, Dana, Sofía. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, gracias. Nos presentamos contigo. Nosotras somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios de Psicología. En este momento nos encontramos cursando primer semestre y el día de hoy decidimos escoger la rama organizacional y por eso te escogimos a ti para que nos puedas brindar una entrevista y nos cuentes un poquito sobre tu campo, qué funciones desempeñas, tu perfil y demás. Y para esto, pues primero pedirte consentimiento para grabar esta entrevista virtual. Está perfecto, no hay problema. Súper, Emma. Entonces, no sé si nos quieras contar un poquito sobre ti, dónde vives, qué edad tienes. Bueno, entonces, pues, de contarles un poquito sobre ti, sobre mí, perdón. Mi nombre es Emma Carolina Arenas Díaz, soy caleña de nacimiento y crianza. Estaba viviendo en Bogotá hace 3 meses, llevaba viviendo en Bogotá 4 años y ahora estoy viviendo en Armenia por un traslado de la empresa para la que estoy trabajando. Tengo 27 años, aunque no parezca, pero tengo 27 años. En este momento vivo sola. Desde que vivo en Bogotá vivo sola. Y sí, soy psicóloga, pues claramente, como bien lo mencionaste, y eso, como a grandes rasgos, para que me puedan conocer un poquito. Ok, Emma, muchísimas gracias. O sea, es genial todo lo que has podido lograr. Entonces, es genial también el hecho de que te hayas podido posicionar como ya en el ramo de la psicología, pues también tomando en cuenta que pues en Colombia es un poco difícil realizar esto. Mm. Eh, Quisiera que pues nos contaras un poco sobre cuál es el perfil de un psicólogo organizacional, qué debe tener, qué estudios puede llegar a también a tener para poder enfocarse en esta rama. Listo. Entonces, bueno, digamos que contante un poquito desde mi experiencia y desde mi perfil. Como te decía, yo soy psicóloga de la Javeriana de Cali y me graduó este viernes de mi maestría en gestión humana y desarrollo organizacional del externado aquí de Bogotá. Y digamos que son como los dos estudios magnos más importantes que tengo hasta el momento. Bueno, claramente soy bachiller y hice todo mi bachillerato como tal. Creo que para el ejercicio de la psicología, una de las cosas más importantes es que, de la psicología organizacional además, es justamente esa parte de la organización, es esa parte de entender qué es una organización, porque creo que cuando uno está en la carrera romantizan un poco lo que uno puede llegar a hacer como psicólogo en muchos de los ámbitos en los que uno puede ejercer, y creo que en el tema laboral siempre nos venden la idea de que primero la psicóloga es solo la de selección y no, hay un campo mucho más amplio de cosas que uno puede llegar a hacer, pero creo que parte del objetivo o de la razón del por qué uno puede llegar a hacer eso es justamente la capacidad de que se amplíen conocimientos. Entonces, por ejemplo, ahí alineado un poquito a mi perfil, yo me involucraba en temas de seguridad y salud en el trabajo bastante, tanto para Colombia como para México, en este caso, que son los dos países donde trabajo manejo. Y esa es una cosa muy importante, y es entender que la psicología, gracias a Dios, al cielo, a lo que uno quiere, pues a lo que crean, es una carrera muy versátil y es internacional. Es decir, la psicología es la misma aquí y en donde sea. Entonces, eso hace bastante fácil que si uno se capacita y conoce los temas propios de un país o de un lugar y realmente se enfoca en eso, puede enriquecer un montón tu perfil. Entonces, yo pues tengo claramente certificaciones en seguridad y salud en el trabajo, tengo temas de normas que de pronto aplican a un solo país en específico, como una norma que aplica solo en México en factores de riesgo psicosocial. Conozco sobre legislación laboral colombiana y mexicana en mi caso. Entonces, claramente entonces me sé todos los artículos del Código Sustantivo del Trabajo y el ABC de las razones para un despido con justa, sin justa causa y demás. Y esas son cosas que de pronto no nos enseñan en la carrera, honestamente. Yo me acuerdo cuando llegué a mis módulos de psicología organizacional y solo una profesora nos dijo, léanse esto, porque es que esto de verdad sí es la vida laboral. Creo que sentarnos a formular competencias y hacer perfiles, pues con todo el amor, pero eso lo encuentra en Google. Y lo puede hacer en Google perfecto. Pero no cualquiera entiende de la misma forma y bien cómo funciona, por ejemplo, nuestro sistema laboral o nuestra legislación laboral.
Y eso sí es psicología organizacional, o sea, eso sí es lo que uno va a hacer. El cómo le hablas a un colaborador, qué le debes decir, qué no le debes decir, qué se pregunta, qué no se pregunta. Y a veces creo que sí, nos acartonan mucho como en ese sentido. Entonces creo que una de las cosas que más enriquece el perfil que uno puede llegar a tener es eso, o sea, es como qué más puede de lo que claramente aprende en su carrera como psicóloga y de las herramientas que uno aprende como psicóloga para comunicarse con las personas, es qué más puede enriquecer tu perfil de muchos adornos, por así decirlo, de conocimientos externos que finalmente te pueden ayudar un montón a que llegues a un nivel diferente a que solo seas la psicóloga de selección, casi. Ok, wow, es increíble. O sea, a mi modo de ver, creo que con todas estas experiencias de alguien ya profesional, creo que nosotras que vamos comenzando, creo que eso le ayuda a uno, pues, como a enamorarse más de la carrera que uno tiene, ¿no? De acuerdo. Y que igual vas a ver que cambia un montón. Es decir, créanme que la Dana, la Sofía y la Laura que están haciendo hoy psicología va a ser una Dana, una Sofía y una Laura muy diferente el día que se gradúen. Y muy diferente, por ejemplo, cuando se enfrenten al mundo laboral, que el mundo laboral es bien diferente a la universidad. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo, claro. Bien, súper, Emma. Y ya que nos estabas contando esto acerca de pues, en lo que te estás desempeñando ahorita, en que te desenvuelves en dos países como Colombia y México, cuéntanos un poquito sobre esas funciones. ¿Qué específicamente haces tú como psicóloga organizacional en la compañía donde actualmente estás laborando? Bueno, entonces, en la compañía en la que en este momento el trabajo, soy la coordinadora regional de recursos humanos para Colombia y México, en este caso específicamente. Un rol en el cual, digamos que en la historia en la compañía en la que llevo ya 3 años y medio casi, pues ha variado muchísimo. Inicialmente era la coordinadora de regional para Suramérica, entonces era Colombia, Perú y México. Digo, Colombia, Perú y Ecuador. Luego fui Suramérica y México, entonces tenía Colombia, Perú, Ecuador y México, hasta que digamos que este año, por unos cambios, quedé únicamente con Colombia y México, lo cual de alguna forma pues me ha permitido bastante mejor, como el poder de una mejor manera volcarme al terreno en cada uno de esos países. ¿Cuáles son mis funciones en este momento? Hoy en día en las empresas, las empresas grandes han entendido que recursos humanos no es solo los de los procesos de selección, sino que recursos humanos debe volverse un área de alianza estratégica para la compañía. Finalmente, la compañía, quienes van a lograr los objetivos, quienes van a vender, quienes van a hacer ese montón de cosas que uno quiere en la estrategia de su empresa, pues lo va a hacer gente, lo van a hacer personas, lo van a hacer seres humanos. Entonces, cómo ellos sienten que tienen un área que los acompañe y que sea como ese polo sensor de la que ellos necesitan, es el rol de un área como recursos humanos y haz parte de lo que hago yo dentro de mi rol. Sí, claramente también hago selección y contratación, porque sí hace parte de mis funciones igual. Me enfoco en roles mucho más específicos y mucho más profesionales que se necesitan, igual como también tengo roles operativos, pero digamos que hay un foco muy importante en la forma en la cual se aplica lo que uno aprende de psicología, de la carrera, los perfiles de la personalidad y de muchas cosas en perfiles cuando son muy específicos y para necesidades demasiado puntuales que necesitan las empresas. De resto, digamos que el resto de las funciones a las cuales yo me dedico es uno, los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, pues que son hoy en día el boom de muchas de las empresas o necesidades que existen en el mundo organizacional, tanto para Colombia como para México, y ser como ese business partner que es como el compañero o esa persona que acompaña en el proceso laboral y de ser como esa persona que recibe las inquietudes de la gente, tanto en términos laborales como también en términos personales, ¿sí? Digamos que cuando uno es psicólogo sabe que al final la gente siente alguna tranquilidad, por así decirlo, en hablarte o en decirte cosas de pronto de su vida o de su contexto que no lo hablarían con otras personas, que uno, y seguro cuando ustedes vean el tema de la ética profesional, pues van a entender hasta qué punto uno desde lo organizacional puede involucrarse en ese aspecto y de pronto hasta cuándo no. Claramente hay temas estratégicos, temas de beneficios, temas de indicadores, porque yo me acuerdo cuando escogí psicología, lo primero que decía era no quiero nada con números y ahora soy la que manejaba los indicadores, hasta hace poco que los entregué, nóminas, recargos nocturnos, recargo diurno,
horas extras y créanme que matemáticas sí hay, entonces maravilloso el Excel obviamente que hace todo por uno, pero y finalmente sí, igual tiene un contenido numérico que uno debe entender o que uno debe tener en cuenta. No soy la persona que maneja la nómina, pero sí la tengo que entender, porque la nómina la maneja otra persona, pero cuando hay un error en la nómina y a la persona no le llega su plata, a la primera que busca es a mí, no al de nómina. Entonces es entender un poco toda esa parte, es ser esa persona que los acompaña, que está ahí pendiente. Yo cambié justamente de Bogotá a Armenia porque ahora trabajo directamente en la planta de producción, entonces son personas que nunca habían tenido un recursos humanos presente en su trilladora, en su planta de producción en este caso. Entonces para ellos es hablar del uniforme, de la tela, del calor, de tengo este problema en mi casa, quiero estas vacaciones que tengo que hacer y uno tiene que entender un poquito de eso, entender cómo se manejan las vacaciones en Colombia, cómo se manejan en la empresa, cómo han sido las reglas aquí internamente. Entonces todo un tema relacionado con eso, con políticas, procedimientos corporativos, la forma como hacemos las cosas a nuestro interior, dentro de nuestra organización, son como, sí, eso será como un global de las funciones o de las cosas que hago acá. Muchas gracias. Muchas cosas interesantes que realmente cuando uno entra en ese campo a verlas y a conocerlas, se da cuenta que lo que tú dices va más allá de selección, entonces la psicóloga que hace entrevistas, que hace pruebas, sino va mucho más allá de cómo entra esa relación con el colaborador. De acuerdo. Listos. Sí, la verdad es que es muy chévere y escucharte a ti hablar de verdad que lo motiva a uno total conseguir esta carrera. Ahora yo quisiéramos saber cuáles son tus expectativas laborales, como qué es lo que la visión que tú quieres de lo que deseas y qué es lo que te motiva. Bueno, digamos que creo que ahorita, creo que uno de los grandes logros hasta el momento de mi carrera profesional ha sido pues justamente poder llegar a un rol en el cual puedo impactar un número de personas significativo y, y creo que es uno de los topes más importantes que uno puede tener. Claramente, pues, digamos, en un tema de ambición o de crecimiento, yo en este momento soy la coordinadora, digamos que siempre hay una persona por encima que es una dirección y que el día de mañana uno pueda llegar a estar en un rol como es, en un rol que implica estrategia, en un rol que implica un nivel de exposición con personas o un entendimiento con otras áreas de la compañía y de comprender muchas cosas que de pronto no siempre están a la mano del acceso cuando uno está en un nivel por debajo y de acceso a la información y todo lo demás, sería como ese norte. Creo que ya estudié lo que quería estudiar, es decir, después de certificaciones, maestría, posgrado y pregrado, ya llega un momento en que uno quiere descansar un poquito de estudiar. Igual no termina de formarse, igual siempre que hay una ley, una norma, cualquier cosa nueva, pues uno la aprende, pero como de esa forma académica de la universidad, creo que pausaría por el momento. Mm, si en algún momento hiciera algo, creo que lo haría en derecho laboral o en algo más de los temas legales, creo que sería algo que me gustaría en el futuro poder entender o aplicar muchísimo más, pero eso serían como las aspiraciones que tendría en este momento. Digamos que se mezcla mucho el momento de vida en el que uno está con las aspiraciones que tiene. Yo tengo 27 años, estoy soltera, entonces también quiero viajar, quiero hacer muchas cosas en las cuales pues todavía no está ni una familia, ni casarme, ni nada por el estilo. Entonces, pero tampoco tener un nivel de responsabilidad tan alto aún. Entonces, sí quiero como todavía pues, poder mantener en una posición de crecer, impactar, pero de poderme seguir dando a mí misma como la tranquilidad de estar en un lugar en donde pueda seguir creciendo así, de esa manera. Ok, muchísimas gracias. Lo que dice Sofi, es una gran motivación escucharte. Y bueno, y cuéntanos un poquito sobre esas expectativas laborales que tenías antes, durante y después de la carrera, cuando digamos estabas terminando ese pregrado, cuando llegaste a ese punto de la maestría, ¿qué expectativas laborales encontraste ahí y qué expectativas laborales tienes en este momento, en este punto de tu vida?
Mira, yo creo que mi historia es la historia de muchas personas, digo de muchas porque psicología es una carrera de 90% niñas, sin ofender a los niños que puedan ver la grabación, pero normalmente somos mujeres. Em, y es muy particular porque cuando yo quise estudiar psicología, me quería dedicar a hacer terapia de familias, o sea, yo quería ser terapeuta y quería dedicarme a evitar que las familias se divorciaran. Se van a dar cuenta en un punto que uno a veces escoge sus profesiones en función de cosas que quiere manejar o solucionar de sí mismo. En psicología no es la excepción y cuando vean todos los criterios diagnósticos se van a dar cuenta que uno se ve paciente en toda parte, que uno se ve potencial de paciente y demás. Eso fue lo que yo quería. Luego evolucioné, estando en la carrera me enamoré de las neurociencias, me enamoré de la neuropsicología y es una de mis pasiones ocultas, por así decirlo. Y hice mis prácticas en neuropsicología, hice mis prácticas en pacientes psiquiátricos y en pacientes con alteraciones neurológicas diagnosticadas, con trastornos neurológicos por lesiones cerebrales. Y si bien me encantó, es un tema de un manejo de frustración altísimo que uno debe tener, porque son pacientes, digamos que no en los psiquiátricos, pero sí en los neurológicos, son pacientes cuyo avance es demasiado lento y cuyo avance en el tiempo no le da a uno tanta gratificación, porque al final el paciente pues de lesión neurológica recupera muy poco, se demora mucho en poder recuperar, si es que recupera algo de su función neurológica. Entonces, al final no me generaba una gratificación tan grande. Sigue siendo una pasión, a mí me encanta el cerebro y tengo mis libros de neuroanatomía y me parecen un hit y lo entiendo y me parece fascinante entender cómo funcionan los neurotransmisores, las áreas, cuando tenemos una lesión o un golpe en cierto lado, en cierto lugar, qué procesos psicológicos afecta y cuáles no, eso me encanta. Pero digamos que decidí a tomarlo más como una pasión y como algo en lo cual tengo un hobby, más que como a lo que iba a dedicar mi profesión en ese momento. Y coincidencialmente, después de que yo termino mi práctica, que hice hasta la tesis en neuropsicología y todo lo demás, y que juraba que me iba a dedicar a eso, me llega la posibilidad de incursionar en lo organizacional, algo a lo que si ustedes me preguntan, yo toda la carrera dije, no me voy a dedicar a eso, qué mamera ponerme a hacer selección todo el tiempo, qué mamera estar hablando con ese montón de gente a cada rato, eso yo pensaba en ese entonces, y pues estaba tan enamorada de la neuro que no veía por unos ojos diferentes que no fuera neuro. En ningún momento me quise dedicar a la clínica pura, no, nunca me interesó realmente. Eh, Creo que son unos valientes los psicólogos que se dedican a eso, pero no era lo mío para mí, pues, o lo que quería en ese momento. Y cuando tengo la oportunidad de entrar organizacional en ese entonces, al final me enamoro de lo que puedo hacer, me enamoro de la gratificación que se recibe cuando tú le dices a una persona que la vas a ascender, que le vas a dar una oportunidad, que le vas a dar un trabajo, que le vas a dar X, Y, Z. Es una gratificación muy inmediata, es una satisfacción que se siente de que tú estás impactando la vida de alguien. Y se los pongo en un ejemplo. Hace un par de meses estuve en Cali, estaba tomándome un café con mi mamá y me tocó una persona y me dijo, Emma, y me acuerdo que era un chico al que entrevisté hace 4 años en Cali para ser practicante universitario de un banco, de una entidad financiera. Y yo, wow, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va? Y me dijo, fantástico. Después de que tú me dices esa oportunidad de hacer mis prácticas, ahí me quedé más tiempo, aprendí, ahora soy un duro en esto y ahora estoy creciendo, entonces y te recuerdo mucho y uno se da cuenta que uno tiene la posibilidad de tocar a las personas y la vida de las personas desde algo que a veces parece muy superficial como el trabajo, pero que al final para la gente es en realidad bastante significativo. Entonces, digamos que al final me quedé en organizacional y terminé por enfocar ya mi carrera y el resto de en lo que seguí formándome en eso. Y se volvió entonces mi meta el hacer un posgrado antes de los 30, que fuera una maestría, el poder graduarme y el poder seguir creciendo y escalando en esa área como tal. Entonces, les digo que pasa mucho porque el tema de la salida laboral en psicología no es tan fácil, en nuestro país no es tan sencilla y con todo el amor, pero en lo que más trabajo hay es en recursos humanos.
Entonces, a menos de que uno tenga o muy claro que eso le gusta o tenga un redescubrimiento como el mío, que al final encontré que sí me gustaba, digamos que las otras áreas de nuestra carrera son relativamente complejas de ubicarse laboralmente, a menos de que uno sea pues, demasiado brillante o tenga muy buenas posiciones o logre de alguna forma brillar muchísimo, porque sí seguimos siendo una carrera, en mi concepto, bastante subvalorada en el mercado y bastante subvalorada para todo el mundo. Es decir, para todo el mundo es como, ah, no, pues es que psicólogo puede ser cualquiera. Y yo creo que no. Creo que se necesita un temple diferente para poder hacer lo que uno hace. Listo, muchísimas gracias. Te quería preguntar, ¿cómo en qué campo se puede desempeñar un psicólogo organizacional? Como organizacional puedes hacer un montón, es decir, como organizacional te puedes dedicar a la parte laboral, te puedes dedicar, o sea, laboral me refiero a la parte del derecho laboral, de la parte de quien administra el proceso disciplinario, descargos, el contacto con la persona, te puedes dedicar a hacer solo la de selección también y hay gente de selección que es brutal haciendo selección y es un arte de verdad hacer selección. Eh, Te puedes dedicar a la seguridad y salud en el trabajo porque hoy en día hasta licencia te pueden dar y todo lo demás. Te puedes dedicar a la parte estratégica, te puedes dedicar a números. Hoy en día el tema del data mining y del machine learning desde psicología tiene un fuego y una tela para cortar grandísima, el que tú te metas con inteligencia artificial para hacer seguimiento a colaboradores, reclutamiento de personal. Hay un montón de cosas en las cuales uno puede incursionar y que ojalá las universidades lo vean rápido y lo enseñen rápido, porque uno puede tener, en psicología además nos enseñan que uno es solo con las personitas, ¿no? Que uno es la mejor amiga de todo el mundo y no es así y tú tienes un tema de datos, de estadísticas, de cosas de data e información que puedes sacar de las personas para predecir muchas cosas, para predecir comportamientos, para predecir indicadores, para predecir movimientos que te ayudan un montón. Al final, muchas cosas se pueden cuantificar así uno no crea. Entonces, creo que es un campo muy, muy, muy amplio en el que uno puede hacer un montón de cosas en temas de investigaciones de mercado, por ejemplo, hay psicólogos organizacionales porque pues finalmente el psicólogo es el que entiende a la gente para que luego puedas ir a vender otra cosa o algo, para que puedas vender un producto. Entonces, y eso mismo lo puedes estar haciendo desde un tema social y desde un tema también completamente comprender la organización. Entonces, creo que es un campo bastante amplio. Empresas creo que van a ver toda la vida. Entonces, pues organizacionalmente siempre vas a tener un lugar en donde puedas caber. Entonces, creo que es uno de los campos en los que uno más se puede además ser muy versátil, o sea, se puede ser supremamente versátil y aprender un montón de cosas y al final ser supremamente útil en muchas áreas o en muchos aspectos. O sea, es genial, o sea, no sé ustedes, pero a mí me está explotando la cabeza aquí. Todos los que uno no conoce. Entonces, o sea, es genial las estrategias que pues nos estás dando, porque es cierto que a pesar de que, o sea, nosotros estamos estudiando esto a nivel personal, pues yo sé que pues la psicología no es así como muy buena laboralmente, pero, o sea, estrategias es lo que hay. Entonces, es bueno conocer más, ¿no? Entonces, pues, o sea, yo sí quiero preguntar, ¿qué factores de reconocimiento social se necesitan para ser un psicólogo organizacional? Es decir, ¿qué se necesita para crecer en en esa rama de la psicología, por decirlo así, para uno llegarse a especializar y ser un gran psicólogo organizacional? Yo diría que hay tres cosas que te pueden hacer crecer. Una es aprende más allá de lo que ves, o sea, aprende más de lo que te van a dar en la universidad. Lo que les digo, yo no vi el Código Sustantivo del Trabajo en mi universidad. Una profesora nos dijo, léanlo, entiendan cómo funciona la seguridad social colombiana. Un profesor se le ocurrió decirle eso, es decirme eso. Y creo que si esa profesora no me hubiera tocado en ese semestre, yo jamás me hubiera interesado en eso. Y hoy en día el código sustantivo del trabajo es uno de mis favoritos de Google, básicamente. Entonces les diría, aprendan un montón
de muchas cosas más del entorno y el mundo laboral, que no sea solo el que la psicóloga conozca el perfil DISC o MBTI o MMPI o lo que sea que esté hoy en día en los perfiles de personalidad que existan. Lo segundo, y creo que esto se los va a decir un profesional de cualquier área, es hagan inglés o hagan otro idioma. Hoy en día, si ustedes quieren crecer aquí y en cualquier parte del planeta, tienen que saber hablar otra cosa diferente a español. Y en Colombia tenemos una muy vasta cultura de bilingüismo, de promover que las personas hablen otro idioma. La gente no le ve el interés, no le ve la importancia y ustedes no se imaginan la cantidad de puertas que sí abre el que uno sea capaz de hablar un idioma diferente. El inglés es un idioma bastante universal. Hoy en día el mandarín pues está rompiendo fronteras. No veo que yo vaya a aprender mandarín muy pronto, pero el inglés es una de las mejores alternativas. Y creo que lo tercero es madurez, un tema de madurez emocional, un tema de aprender a manejar las emociones y aprender a manejarse a uno mismo en general. O sea, creo que eso es algo muy personal de cada uno, pero que al final en el mundo laboral les sirve. Si ustedes me preguntaran a mí hace 3 años, me hacía llorar que me rechazaran un proceso de selección. A mí hace 3 años lloraba en una retroalimentación en la cual me estaban diciendo que no estaba haciendo algo bien. Hace 2 años con personajes que uno tiene en su vida laboral, mejor dicho, me pegaba a la agarrada del planeta. Creo que hoy en día es un poco más zen, mucho más tranquila, mucho más, ok, esto lo puedo aprender, esto lo puedo cambiar, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Pues creo que también es un tema de madurez que claramente llega también con la edad, pues yo ya estoy acercándome a los 30, ustedes apenas van a llegar a los 20, entonces pues hay unos 10 años de diferencia ahí pequeñitos, pero sí es un tema de madurez que uno va aprendiendo con el tiempo y lo que yo les diría es eso es un tema de madurez y de que uno invierta en sí mismo. Invierte en sí mismo un poquito en conocerse, invierta un poquito en sí mismo en madurar cositas, en hacer más llevadero el día a día, por así decirlo. Tienes toda la razón. Y son muy buenos consejos que nos das y creo que no solo en el campo, como lo dices tú, no solo en el campo organizacional, sino en todos los campos que acarrean esta carrera. Son muy importantes esos tips y esas estrategias para poder llegar a crecer laboralmente en un trabajo, como persona, como profesional. Ahora hablando un poquito sobre, digamos, temas salariales. Un psicólogo organizacional, ¿cómo podría estar en esa matriz salarial o en ese mercado laboral? Yo te diría que hay dos cosas muy importantes. Está el mundo real y está el mundo de la fantasía, el mundo de las ideas. ¿Qué pasa? Como yo les decía, pues la psicología realmente no es precisamente la carrera más bien remunerada, por así decirlo. Pero como les decía, también hay empresas que han aprendido o que han entendido la importancia del rol. Entonces, han entendido que de la misma forma, pues deben remunerar los roles. Entonces, así como no se puede encontrar, les voy a poner un ejemplo, cuando yo empecé mi vida laboral me ganaba el mínimo y ya me había graduado. O sea, yo me gradué de psicóloga de la Javeriana, que para todo el mundo es como wow, y me ganaba el mínimo. Terminé mis prácticas y me gané el mínimo casi un año más. Y esa es una cosa que uno tiene que aprender y es que uno empieza de abajo, así ya tengo un cartón colgado en la casa, pues en muchas partes pues va a empezar de abajo. Hoy en día gano mucho más del mínimo, muchas veces más del mínimo multiplicado por unos 3 o 4 más o menos, no, como 4 o 5. Y les diría eso, es decir, creo que además depende del sector, depende del tamaño de la empresa. Una empresa más grande, pues normalmente paga mejor que una empresa más pequeña, eh, aunque hay empresas pequeñas que reconocen mucho la importancia, entonces puede que te paguen bien. Pero yo les diría que va como por rangos, es decir, cuando ustedes están iniciando y son todavía auxiliares de recursos humanos y le están cogiendo el tiro, por ejemplo, a ser muy buenas en seleccionar gente, se van a ganar desde el mínimo hasta 1,5 millones, 2 millones, pues si llegaran a una muy buena empresa. Ya cuando uno está en un nivel de analista, empieza a crecer, empieza a empaparse de algo más que solo seleccionar, sino que empieza a conocer otros procesos,
puede empezar a subir, puede estar entre 2, 2,5, 3 más o menos. Sí, pues como les digo, ese 3 es en empresas multinacionales muy altas. Y ya a niveles de coordinaciones, de liderazgo medio como el que estoy yo, son salarios que pueden estar entre los 3, 4, hasta 5, dependiendo, como les digo, del lugar en el que estén. Ya una dirección puede estar, normalmente están en los 6, en los 7, en los 8. No existe, por ejemplo, así como existe el CEO o el CFO o el CTO, hoy en día todavía no existe en el C, el nivel C para people, para recursos humanos, pero seguro el día que exista, que entiendan que debe existir, será un rol que puede estar remunerándose, que por lo menos llegar al salario mínimo integral, a menos de que uno sea la VP de Coca-Cola, que seguro se pueden ganar más de 20 millones de pesos como VP de Coca-Cola en recursos humanos, pues digamos que el rango en el que uno se puede mover en el mundo, como les digo, real, no el de las ideas, sino en el mundo real de muchos, pues de muchas de las personas en la realidad, estaría, pues yo diría que estaría como en ese rango. No sé si de pronto ya estoy muy vieja para ver ese rango, pero creería que está como en ese rango, la verdad. O en lo que he vivido yo hasta el momento es más o menos como ese rango. Pero sé que a las personas que les viene de atrás les va a tocar más duro, así como le tocó, ¿no? A mí me tocó duro versus a los que están más adelante que yo, pero pues creo que hace parte del mundo en el que estamos. Listo. Y ya por último, cuéntanos cuál es el nivel de satisfacción tanto como en tu trabajo como en tu carrera. Con mi trabajo, yo les diría, pues en una escala como de 1 a 10, yo les diría que en mi trabajo un 8,5, 9. A mí me encanta mi trabajo, me encanta la empresa para la que trabajo además, eso es muy importante porque he estado en muchas empresas, bueno, mentiras tampoco, pero he estado en varios lugares y uno aprende que ni uno es para todas las empresas, ni todas las empresas son para uno. Entonces, al final encontrar un lugar en el que uno se sienta que puede ser uno mismo como profesional es un ganadorcísimo. Entonces, a mí me encanta mi trabajo, me encanta mi empresa. Creo que con la carrera como tal, la satisfacción es un poquito menor, la pondría en un 7, 8 más o menos. Y se los digo más porque uno hace puntos de comparación. Pues, su madre, si yo veo cuánto está ganando un ingeniero de desarrollo hoy en día por hacer aplicaciones y personas que tengan 7 veces menos experiencia que yo, personas chiquitas, de las de ustedes, que pueden estarse ganando un montón de plata porque decidieron esa carrera porque es el hit del momento, pues obviamente digo como que escogí mal. Pero al final creo que mi carrera me ha dado satisfacciones a nivel personal, a nivel profesional, a muchos niveles. Y digamos que en ese sentido optaría porque esa sería como en este momento como mi nivel de satisfacción por ahora. Muchas gracias. En serio, creo que es la palabra que ahorita nos representa. Agradecerte por esta información, por esas estrategias que nos estás brindando y digamos que todos esos campos que no conocíamos, el mercado laboral, lo que puedes llegar a desempeñar, lo que puede llegar una persona a desempeñarse en el ámbito de recursos humanos, los niveles salariales, bueno, infinidad de cosas que ya nos has contado. No sé si aparte de las preguntas que ya te realizamos, tú nos quieres agregar algo como psicóloga organizacional, algo que de pronto sientas que nos faltó por preguntar o por abordar. No, creo que hicieron muy buenas preguntas. Les reiteraría, estudien inglés o estudien otro idioma, pero de verdad aprendan otra vaina. Y no se queden solo con lo que uno aprende, o sea, la carrera es fantástica, yo hice mi carrera en una universidad maravillosa, amo mi universidad, pues mi alma mater en cuanto a pregrado, pero busquen más, investiguen más, vean cómo se mueve el mundo hoy en día, entiendan el mundo más allá de lo que uno ve en el campus de la universidad, porque el mundo real y el mundo universitario es bien distinto. Entonces, sí, o sea, como que conozcan el mundo, entiendan qué está hoy en día en pruebas, qué es lo más top de pruebas, qué es lo más top que están haciendo las compañías grandes, cómo lo están entendiendo. Mucha de la literatura está buena, está en inglés, entonces al fin eso les va a llevar a que entiendan que el idioma es bien importante. Y nada, sí, como que aprendan algo más de lo que van a ver en la carrera es chévere, la carrera lo construye uno como persona,
uno, como les digo, se ve un potencial de paciente fabuloso, porque cuando uno ve todos los criterios diagnósticos, uno dice, su madre, tengo todo y no tengo nada al mismo tiempo, entonces eso pasa, y cuando uno se ve todo el CIE, se lee todo el CIE 10 y luego el DCM5, que creo que va en este momento, creo que el CIE ya no está en el 10, va como en el 11 o el 12, creo. Hace mucho no me los leo, la verdad. Pues uno se da cuenta como de, uy, que tengo potencial como de esquizoide, pero no. Al final uno se da cuenta que hay un tema de normalidad en el cual uno, a veces es normal, pero no tanto, entonces está bien. Entonces, nada, gócense igual la carrera es linda, la carrera le enseña en un montón de uno, de la gente que los rodea, por ejemplo, le enseña a ver un montón de cosas y nada, no, sí, que se gocen la carrera, que se gocen de los criterios diagnósticos. A mí eso me parecía un hit, me parecía súper chévere. Wow, en serio que muchísimas gracias. Gracias, 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 porque, o sea, creo que hablo por mis compañeras también. Eh, Estamos muy agradecidas pues, por todos los consejos que nos has dado, también como que aterrizarnos un poco a la realidad también. Y pues muchas gracias por ayudarnos pues en estos momentos. Es un trabajo de la universidad, Con pero mucho pues, gusto. cuando vayamos por allá en noveno semestre, ya terminando, vamos a mirar este video y vamos a decir, ¿sí ven? ¿Sí ven? Entonces, como Tranquila. agradecemos. No, y lo que necesiten, pues yo igual le he dicho al lado varias veces, lo que necesiten o lo que necesite bien pueda, me cuentan, cualquier cosa. Yo, me parece chévere, al final, son las yo de hace 10 años, entonces, ojalá me hubiera dicho alguien lo que yo les digo a ustedes. Entonces, nada, lo que necesiten, si llegan a luego de necesitar trabajos de la universidad, lo que sean, no se preocupen, con muchísimo gusto. Tengo muchas cosas de la universidad todavía, que de pronto ya están un poquito viejitos, pero lo que necesiten, con mucho gusto. Muchísimas gracias, en serio. Con todo el